El capítulo de hoy es sobre extremos en intervalos cerrados. El primer ejercicio de la guía dice, dada la siguiente función, y me dan un gráfico, en el intervalo menos 5, 6, y me va a hacer un conjunto de preguntas. Por ejemplo, encuentre el máximo y el mínimo absoluto en el intervalo menos 1, 1,5. Acá fíjense que, bueno, antes que nada, conviene hacer un repaso de qué es lo a que nos referimos cuando estamos diciendo que queremos buscar el máximo o el mínimo absoluto. El máximo absoluto, si yo tengo una función f de x, diremos que la función posee un máximo absoluto en x0 si, cuando evalúo la función en ese x0, todos los valores de la función son más chicos que el valor de la función en x0, en ese x0, para todos los x que pertenecen al dominio de la función. Es decir, ese valor es el valor más grande que toma la función en todo su dominio. Análogamente también podemos definir el mínimo de esa manera. El mínimo se dará en un punto x0 cuando yo evalúo la función en ese x0 y ese valor es el más chico de todos los valores que toma la función en el dominio. ¿Está? También podemos definir, ya que estamos, el concepto de máximo relativo y mínimo relativo. Diremos que algo tiene un máximo relativo muy parecido a la definición de máximo absoluto, solo que vamos a hablar no en todo el dominio de una función, sino principalmente en un intervalo abierto. Dado un punto x0 que pertenece a un intervalo abierto AB, el valor de la función valorado en ese x0 es el más grande de todos los valores de la función, de todos los valores que tome la función para los x que pertenecen solo a ese intervalo AB. Y lo mismo para el mínimo relativo. El valor x0 en un intervalo AB abierto me dará el valor más chico de la función para todos los valores posibles de la función dentro de ese intervalo solamente. Buscarlo gráficamente es bastante fácil. Supónganse que resolvemos el primer ejercicio que dice el máximo y el mínimo absoluto en el intervalo menos 1 y 1,5. Bueno, fíjense, el menos 1 en este gráfico está acá. Y el 1,5, bueno, está por acá, justo atravesando este punto. Y me dicen, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo absoluto? Fíjense, el valor más grande que toma la función en ese intervalo se está dando acá, en 1,5, donde toma este valor. Ahí será donde está tomando el máximo absoluto, el valor más grande de la función en todo ese intervalo. Y el mínimo absoluto, es decir, el valor más chico de la función en todo ese intervalo cerrado, será el que está tomando en menos 1, porque se parece ser el valor más chico de la función en ese intervalo. Entonces, en un intervalo cerrado, acá en este intervalo no tengo ningún problema, puedo definir cuál es el valor más grande y cuál es el valor más chico de la función. ¿Eso se entendió? Sí, profe. El siguiente punto me dice, encuentre máximo y mínimo absoluto en el intervalo abierto menos 5, 1,5. Menos 5 es bien acá en el extremo y 1,5 es el extremo superior que habíamos encontrado en el inciso anterior, acá. Y me dice, ¿cuál es el valor más grande, el máximo absoluto y el mínimo absoluto? Bueno, en este caso, ¿cuál creen que es el valor más grande? En este intervalo. Ahí sí incluye el 1,5. La pregunta es, el intervalo acá es abierto. Dice abierto en menos 5 y abierto en 1,5. Entonces, ¿puedo tener máximo absoluto en este intervalo? No. ¿Por qué no?
¿Alguna idea? El intervalo. Porque fíjense, el valor más grande que está por tomar la función, o que parece que toma la función, parece ser en 1,5, al igual que en el inciso anterior. Pero en el inciso anterior el intervalo era cerrado, o sea, incluía el 1,5. En este caso, no incluye el 1,5 porque el intervalo es abierto. Por lo tanto, el valor 1,5 no lo tomo. Y bueno, pero uno dice, bueno, pero parece que la función se va acercando a valores muy grandes por ahí, acercando ese valor en 1,5, debe ser un valor que esté, bueno, un poquito a la izquierda del 1,5. Pero no importa qué tan cerca yo me pare a la izquierda del 1,5, siempre me voy a poder parar un poquito entre el 1,5 y ese valor que tomé y encontrar otro valor de la función que sea más grande que ese. ¿Se entiende? Hay infinitos números reales antes del 1,5 y todos parecen acercarse a ese valor, pero ninguno llega al valor máximo ese, porque el intervalo está abierto. Entonces no hay manera de que yo defina en este intervalo un máximo absoluto, un x para el cual todos los valores de la función son más chicos que el valor de la función valor en ese x. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Y puedo definir un mínimo absoluto en este intervalo? El mínimo absoluto va a estar en todo el intervalo este entre menos 5 y 1,5, va a estar en menos 1, porque ese es el valor más chico que toma la función en todo ese intervalo abierto. Y ese valor sí pertenece al intervalo que yo estoy trabajando. Así que no hay problema, ese valor sí va a ser el valor más chico que toma la función. Y será el mínimo absoluto dentro de ese intervalo. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Qué es lo otro que pregunta? Encuentre el máximo y el mínimo absoluto en el intervalo 2, 6. Bueno, ahora el 2 está acá y el 6 está acá. Y el intervalo dice es cerrado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si estamos desde acá hacia la derecha, el valor más grande que va a tomar la función en ese intervalo va a ser justamente el que se toma en x igual a 2. Porque ahí el valor de la función en x igual a 2 es el más grande de todos. Y además, como el intervalo es cerrado, ese valor lo toma. Así que ese será el máximo absoluto. Y el mínimo absoluto, el valor más chico dentro de ese intervalo, parece que lo está tomando en un número aproximadamente 3,5. Donde ahí se está dando el valor más chico de la función. Y también está bien dentro del intervalo 2, 6, así que ese será el valor mínimo. Entonces, en este intervalo no hay ninguna duda cuál es el máximo y el mínimo absoluto. Y en el inciso D me dice, encuentre extremos absolutos y relativos en el intervalo menos 5, 6, cerrado. Entonces acá tenemos toda la función y el intervalo es cerrado, o sea, toma todos los valores. La pregunta es, ¿cuáles serán los máximos absolutos y los mínimos absolutos? Y si puedo identificar los relativos de acuerdo a la definición que vimos. Bueno, el máximo absoluto será el más grande de todos los valores en este intervalo. El máximo puede verse que se está tomando acá en 1,5. Donde ahí, en ese pico, estoy teniendo el valor más grande de la función. Y el valor más chico lo estoy tomando en menos 1. Como puede verse acá, es el valor más chico que está tomando la función. Entonces ese será el mínimo absoluto. Ahora, si tuviera que definir máximos y mínimos relativos, es decir, lugares donde la función alcanza un máximo y un mínimo, pero en un intervalito abierto alrededor de ese punto. Es decir, en un intervalito abierto, de todos los valores de x que toma la función en ese intervalo, hay uno que es el más grande que todos, o hay uno que es el más chico que todos. Si tuviera que hacer ese tipo de diferenciación, por ejemplo,
los valores que ya enumeré como valores de máximo o mínimo absoluto también calificarían como máximo y mínimo relativo. Si yo hago un intervalito abierto alrededor del menos 1, por ejemplo, entre menos 1,5 y menos 0,5, yo puedo decir que en menos 1 voy a tener un mínimo relativo, porque para ese intervalo abierto, el valor x0 igual a menos 1 me da que la función en ese punto es la más chica de todos los valores de la función en ese intervalo. Lo mismo podría hacer para el 1,5. Si defino un intervalo abierto entre 1 y 2, por ejemplo, en ese intervalo abierto, el valor en x igual a 1 será el más grande de todos los posibles valores que tome la función para los x que pertenecen en ese intervalo. ¿Y hay algún otro intervalito en el que yo pueda definir un máximo o un mínimo relativo? Recordando que la definición de máximo o mínimo relativo siempre se da en un intervalo abierto. ¿Alguna idea? Puede ser en 3 y 4. Sí, ese intervalo también funciona porque entre 3 y 4 abierto, en 3,5 parece ser que la función alcanza un mínimo relativo. Por lo tanto, en ese punto, el valor de la función es el más chico de todos los valores que puede tomar la función en ese intervalo. Entonces, ese intervalito también puede calificar para definirme un mínimo relativo. Y no hay ningún otro intervalo abierto que yo pueda definir en todo este dominio en el que pueda definir otro máximo o mínimo relativo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la gran diferencia que tenemos acá entre definir un extremo o un máximo absoluto, o mínimo absoluto o relativo, es básicamente en el lugar en el que se aplican las cosas. Por lo general, los máximos o mínimos relativos yo los estoy buscando o en todo el dominio de la función o en un intervalo cerrado. Eso es lo más común. En esos lugares, por lo general yo puedo encontrar, no siempre, pero podría encontrar máximos o mínimos absolutos. Pero los relativos siempre se definen en un intervalo abierto. Siempre el intervalo es abierto y el intervalo contiene el punto en el cual la función alcanza un valor máximo o un valor mínimo. O ambos. Bueno. Vamos al ejercicio 2 del seminario. En este ejercicio dice, decida cuál de las siguientes funciones poseen extremos absolutos, que pueden alcanzar extremos absolutos. Y básicamente cada una de estas funciones las vamos a estar analizando en el dominio de cada una de ellas. En el primer ejercicio, por ejemplo, tenemos que la función es la función x cuadrado. Bueno, esa función sabemos que el dominio son todos los reales, por lo tanto, ahí tenemos que analizar la función entre menos infinito y más infinito. Y en primer lugar, lo primero que se puede hacer para ver si la función va a tener o no máximo absoluto o mínimo absoluto, es analizar qué le pasa a la función en los extremos del intervalo de definición. Es decir, en menos infinito y en más infinito. Si hacemos ese análisis, es directamente analizar el límite para x que tiende a más infinito de la función y el límite para x que tiende a menos infinito de la función. Para esta función en particular, lo que vemos es que el límite en ambos lados me da más infinito. Es decir, que mientras más lejos yo me voy, para los números muy grandes positivos o los números muy grandes negativos, el valor de la función se va a valores infinitamente grandes positivos. Por lo tanto, si eso pasa en la función, y además sabemos que la función es una función linda y continua, ¿hay alguna manera de definir un valor de la función para el que ese valor sea el más grande de todos los valores de la función? La respuesta es no.
Porque fíjense, la función x cuadrado, yo le estoy calculando el límite para x que tiende a más infinito y me da infinito, y para el límite para x que tiende a menos infinito también me da infinito. Significa que no importa cuánto me vaya yo hacia la derecha, siempre voy a encontrar un número que sea más grande que el que elegí, y no importa cuánto me vaya yo hacia la izquierda, siempre voy a encontrar un número más grande que el que elegí. O sea, no puedo definir un valor, un x, para el cual obtenga el valor de f más grande que todos los otros valores de f posibles. Por lo tanto, Sí, la función... se puede obtener el máximo relativo. Se puede obtener el máximo relativo, entonces. Máximo relativo tampoco. Porque fíjense, la función x cuadrado es una cosa así. ¿A dónde quisiera? Recuerden que para definir un máximo relativo yo tengo que definir un x0 que pertenezca a un intervalo abierto del tipo AB. Cualquier intervalo abierto que yo defina en algún lugar el valor x0 que yo vaya a tomar tiene que estar en ese abierto. Y en este intervalo abierto, por ejemplo, que yo elegí, no puedo elegir ninguna x0 que sea el más grande que todos los valores de la función dentro de ese intervalo, porque el intervalo justamente es abierto. ¿Se entiende eso? Sí, ahí entendí, gracias. En este intervalo parece que el valor más grande que agarra es el que se encuentra en B. Pero a B no lo toma porque el intervalo es abierto. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro el más grande? Y me paro muy cerquita de B. Pero no importa lo cerquita que yo me pare de B para obtener el valor más grande, siempre me voy a poder parar entre ese valor y el valor de B porque estoy diciendo que son números reales. Siempre voy a poder encontrar un número real a la derecha de ese valor que yo elegí, de tal manera que sea más grande que el anterior. Y así, infinitamente, hasta acercándome todo lo que yo quiera a B, pero nunca lo voy a alcanzar y siempre voy a encontrar un valor más grande que otro. Y eso está pasando justamente porque el intervalo es abierto. Entonces, en ese intervalo no hay forma de que yo defina ni un máximo relativo ni un mínimo relativo. Al yo tener una función donde los límites para más menos infinito me dan algo categórico, como por ejemplo este más infinito, esto me está diciendo no hay forma de que yo pueda encontrar un máximo absoluto para esta función. Porque la función no tiene cota superior, es decir, no tiene un límite por arriba donde yo pueda definirle un máximo absoluto. Ahora, ¿hay forma de definir un mínimo absoluto? Y bueno, la respuesta en este caso es sí, porque fíjense que el límite para más infinito me dio infinito y el límite para menos infinito me dio infinito también. Y yo sé que la imagen de esta función, la imagen de la función x cuadrado, son los x mayores iguales que, perdón, los y mayores iguales que 0. O sea, todo el eje y positivo, incluido el 0, son los valores que puede tomar la función. Es decir, ¿alcanza un valor más chico posible la función? Y sí, la función no va a valer menos que 0. Por lo tanto, en x igual a 0, yo lo que voy a tener va a ser un mínimo absoluto. Porque la función f valuada en 0 me da 0 y es el valor más chico de todos los valores posibles de f con x que pertenece al dominio de la función. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Y en este caso, no me preguntan, pero ¿puedo definir un mínimo relativo en esta función? Si yo defino un intervalo abierto alrededor del x igual a 0 para la función x cuadrado, ahí puedo encontrar un mínimo relativo. Porque dentro de un intervalo abierto, por ejemplo, entre menos 0.5 y 0.5,
yo sé que en x igual a 0 voy a tener el valor más chico de la función para todos los valores de x que están dentro de ese intervalo. Y entonces, en ese intervalo abierto, yo puedo definir un mínimo relativo para la x cuadrado, que también termina siendo el mínimo absoluto de la función x cuadrado, porque es el valor más chico que puede tomar la función en todo su dominio. Es decir, acá, si yo defino una b... ¿Absoluto y relativo? ¿Cómo? ¿Un mismo punto puede ser absoluto y relativo? Y sí, en principio sí, porque yo puedo definir intervalos abiertos y hacer lo que sea relativo. Lo que pasa es que usualmente, como la categoría de absoluto es una descripción global de un punto en la función, uno prefiere decirle que es el mínimo absoluto o el máximo absoluto, aunque también pueda definirse como un mínimo relativo. Un punto dado puede ser mínimo relativo y también máximo relativo, porque los dos describen cosas distintas. Un mínimo relativo se da en un intervalito abierto alrededor de un punto, de ese punto, y el máximo absoluto es como que describe un comportamiento o una característica global de la función. ¿Está? Yo puedo tener en una función muchos mínimos relativos y muchos máximos relativos, pero no todos van a calificar como máximo absoluto o mínimo absoluto. ¿Se entendió? Póngase que tenemos esta función. Esta función acá tiene un máximo relativo. Acá tiene un mínimo relativo. Acá tiene un máximo relativo. Acá tiene un mínimo relativo. Acá un máximo relativo. Acá un mínimo relativo. Tiene un montón. Tiene 3 máximos relativos, tiene 3 mínimos relativos. ¿Hay alguno que sea absoluto? Y la respuesta es no, porque fíjense, para x que tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito. Yo no puedo encontrar el valor más chico de todos los valores de la función. Y para x que tiende a más infinito, tiende a más infinito. No puedo encontrar el valor más grande de todos los valores que toma la función. Entonces, aún teniendo varios máximos relativos y mínimos relativos, esta función no tiene máximos absolutos ni mínimos absolutos. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Y como les decía, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar, como por ejemplo nuestro ejemplo de recién, que no puedo tener máximo absoluto, pero sí puedo tener mínimo absoluto, y ese mínimo absoluto puede también definirse como un relativo, porque siempre puedo definir un intervalito abierto alrededor de ese punto donde ese valor me resulte ser el más chico de todos los valores que tome la función, etc. Pero por ahí se prefiere, en este caso del x cuadrado, definir directamente a ese mínimo como el mínimo absoluto, porque es como una característica global de la función, el que es el más chico de todos los valores posibles de la función. Bueno, sigamos avanzando un poco en las funciones del ejercicio C2. La segunda función que me dan es, cambiaron la variable es k, y dice es el logaritmo natural de k. Lo primero que hay que hacer es analizar cuál es el dominio de esa función. Fíjense que el dominio de esa función son los reales positivos, es decir, no incluye el 0, porque así está definido el logaritmo. Y dentro de ese dominio uno tendría que tratar de ver si la función puede tener máximo o mínimo absoluto. De vuelta, hacemos el mismo análisis que hace un rato y nos fijamos en el límite, en los extremos del dominio de definición. El límite para x que tiende a 0 y el límite, y en este caso el límite que tiende a 0 por derecha, y el límite para x que tiende a más infinito. En ambos casos podemos calcular esos límites para la función logaritmo y vemos que para x que tiende a 0 por derecha me da menos infinito
y para x que tiende a infinito me da más infinito. Eso es porque, fíjense, la función logaritmo es una cosa así. ¿Está? Cuando me acerco a 0 por derecha se va a menos infinito, y cuando me voy a más infinito se va a más infinito. Entonces la pregunta es, ¿esta función les parece que puede tener un número que sea el más chico que todos? ¿O un valor que sea el más chico que todos? ¿Y tomar un valor que sea el más grande que todos? La respuesta es no, porque esta función no está acotada. En los extremos del intervalo de definición, la función se va a valores o infinitamente grandes positivos en este lado, o a valores infinitamente grandes negativos del lado del 0. Entonces no hay forma de que yo pueda encontrar un valor k para el cual la función tome el valor más grande posible o el más chico posible. Y eso es porque la función no tiene límite, ni por arriba ni por abajo. Por lo tanto, en este caso no puedo definir máximos ni mínimos absolutos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Qué pasa con la función que sigue? Dice que la función que sigue es el coseno. Cambiaron de vuelta la variable acá, es el coseno de g. La función coseno de g, ¿le puedo definir máximos absolutos o mínimos absolutos? Bien, empecemos de vuelta. El dominio de la función coseno es todos los reales. O sea que voy desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, hay algo que yo sé de las funciones trigonométricas, y es que las funciones trigonométricas, ya tanto sea el seno como el coseno, son funciones que están acotadas, es decir, que tienen un valor máximo y un valor mínimo que pueden tomar. El valor máximo que puede tomar una función de coseno, por ejemplo, o la seno también, es 1, y el valor más chico es menos 1. Por lo tanto, yo sé que la función está ensanguchada, en cierta manera, entre esos valores. Por lo tanto, yo ya sé que todos los valores, en todos los valores g, digamos, de la función, donde el coseno vaya a valer 1, como 1 es el valor más grande que puede tomar, todos esos valores serán máximos absolutos de esta función. Y en todos los valores g, donde la función valga menos 1, esos van a ser todos los valores donde la función va a tener un mínimo absoluto. Si analizamos la función coseno, uno se puede dar cuenta que va a valer 1 cuando el ángulo sea 0, 2pi, 4pi, 6pi, etc. O sea, siempre que la variable sea del tipo 2πk con k entero, tendremos todos los valores posibles de la función que van a valer 1. Y todos esos van a ser máximos absolutos. Por otro lado, para que el coseno valga menos 1, yo me tengo que parar en ángulos como en pi, 3pi, 5pi, 7pi, 9pi. Esos son los valores que están escritos de la forma 2k más 1 por pi, con k entero. En todos esos valores, al valor la función me va a dar menos 1. Y todos esos valores serán los mínimos absolutos. Entonces fíjense cómo es esta función particular en la que el número de máximos absolutos es infinito y el número de mínimos absolutos también es infinito. Muy al contrario de las funciones que venimos viendo hasta este momento. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Y finalmente creo en este ejercicio me dan funciones, una f de x que es del tipo x elevado a un exponente donde el exponente es impar. Porque dice 2n más 1 con n que pertenece a los naturales. Es decir, en el exponente tengo números como 1, 3, 5, 7. La pregunta es, ¿ese tipo de funciones, esos monomios con exponente impar, pueden tener máximos y mínimos absolutos? Bueno, de vuelta, todas esas funciones tienen dominio en los reales, o sea que me tendría que fijar entre más y menos infinito a ver qué le pasa.
si yo hago un análisis de qué le pasa a la función en menos infinito y en más infinito, todas las x a la 2n más 1, es decir, a exponentes impares, se comportan de la manera esta que estamos viendo acá. En menos infinito tienden a menos infinito y en más infinito tienden a más infinito. O sea, esto que está pasando. En más infinito se van para allá. Y en menos infinito se van para allá. Y son funciones continuas además. Así que yo sé que estos puntos se unen. Entonces, esta función, no hay un lugar donde pueda decir hasta acá. Este es el valor máximo que tomó. O este es el valor mínimo que tomó. Porque mientras más hacia aquella dirección yo me vaya, los valores van a ser más grandes pero negativos, y mientras más me vaya para allá, van a ser más grandes pero positivos. La función, se dice, no está acotada, y por lo tanto, al no estar acotada, no hay forma de que yo defina un mínimo absoluto o un máximo absoluto para las funciones que son del tipo x a un exponente, donde el exponente es impar. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos visto? No. Entonces fíjense que las situaciones pueden ser todo lo variadas que uno quiera cuando uno analiza máximos o mínimos absolutos de una función en su dominio. Puede ser o que no tengan uno, pero sí tengan del otro, como por ejemplo la x cuadrado, no tenía máximo absoluto y sí tenía un mínimo. Puede ser que no tenga ninguno de los dos, porque las funciones no son acotadas, como por ejemplo estas, x elevados a un exponente impar. O puede ser que tengan infinitos máximos absolutos o infinitos mínimos absolutos, como por ejemplo las funciones trigonométricas, coseno de x o la seno de x incluso también. En cada caso dependerá del comportamiento de la función y del intervalo en el que se mueven. Bueno. Una pregunta. Sí. Las de funciones de seno y coseno pueden tener mínimos relativos y absolutos, ¿serían los mismos? ¿Los mínimos relativos serían los mismos que los absolutos? Sí, solo que tendríamos que analizar, definirles un intervalito abierto alrededor del punto, de tal manera que ahí defino el mínimo o el máximo relativo. ¿Se entiende? Sí, sí, era la duda nada más si eran los mismos o no. Está bien, gracias. Bueno. El ejercicio S3 dice, ¿en cuáles de las siguientes situaciones puede aplicarse el teorema del valor extremo en el intervalo AB? ¿Y por qué? Bueno, me dan dos dibujos, pero antes que nada deberíamos saber qué es lo que dice el teorema del valor extremo. Bueno, el teorema del valor extremo o teorema de Weierstrass lo que dice lo siguiente: sea una función f de x continua en un intervalo cerrado AB. Acá hay dos cosas importantes que dije. Primero, continua, y segundo, en un intervalo cerrado AB. Si esas dos cosas se cumplen, el teorema básicamente me asegura que va a existir al menos un mínimo y un máximo absoluto dentro de ese intervalo AB. Voy a poder encontrar extremos absolutos dentro de ese intervalo. Eso es simplemente lo que dice el teorema. O sea, la condición acá, muy fuerte, son en primer lugar que la función sea continua y en segundo lugar que estamos trabajando en un intervalo cerrado. Si se dan esas dos cosas, continua en un intervalo cerrado, el teorema me asegura que voy a poder encontrar un extremo absoluto, ya sea máximo o mínimo absoluto dentro de ese intervalo. Y el teorema me asegura, una cosa más para aclarar, que existe al menos uno. No me está diciendo, en primer lugar, no me está diciendo cuántos puede haber,
ni tampoco me está diciendo cuáles son. Solo me asegura que existe al menos uno. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, en el inciso A, tengo este dibujito de función. El intervalo AB es este que me especifican acá. Y me dice, ¿puede aplicarse el teorema del valor extremo en el inciso A, en ese intervalo AB? Acá la respuesta sería sí. ¿Por qué? En primer lugar, tengo el intervalo AB, lo estoy tomando como un intervalo cerrado, me lo dieron. Y por otro lado, yo puedo ver del gráfico que la función es una función continua. Es decir, que la puedo dibujar sin levantar el lápiz dentro de todos los valores posibles de x dentro de ese intervalo. Entonces, el teorema me asegura que tiene que existir al menos un máximo y un mínimo absoluto. Si no, entonces, la respuesta es sí. Vayamos un poco más allá. ¿Cuánto valdrán? Y fíjense, si yo busco el valor más grande que toma la función de esto dentro de intervalo, ¿cuál será? Y fíjense que el valor más grande lo está tomando cuando estoy en el extremo B del intervalo. F en B es el valor más grande que toma la función dentro de ese intervalo. Y ese será el máximo absoluto de la función en ese intervalo. Y el mínimo parece que se toma acá en cerca de la mitad del intervalo, donde la función alcanza el valor más chico posible. En algún número C entre A y B será el valor más chico. Entonces tiene un máximo y tiene un mínimo. O sea, el teorema cumplió con acertar que existían. Ahora, en el caso B, ¿puedo aplicar el teorema de valor extremo? O sea, el teorema, si se cumplieran sus condiciones, me aseguraría que existiría un máximo absoluto y un mínimo absoluto. La pregunta es, ¿se cumplen las condiciones para que el teorema se aplique? Y acá la respuesta es no, porque si yo estoy tomando el intervalo AB, lo que me está pasando es que la función no está definida en A. En A no tiene ningún valor, y es más, parece que en A la función se está yendo, cuando me acerco a A por derecha, la función se está yendo a menos infinito. Y por lo tanto lo que está pasando ahí es que la función no es continua en A. Entonces, al no ser continua la función en el intervalo cerrado AB, el teorema del valor extremo no se puede aplicar. Entonces, no me aseguran, nada me asegura que pueda existir un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Ahora, una vez respondo absoluto o mínimo absoluto. O sea, el teorema no me lo puede asegurar, pero la pregunta es, ¿hay o no hay alguno de los dos? Mínimo absoluto no va a haber, porque fíjense que si para x que me acerco, metiendo a A por derecha, la función está tendiendo a menos infinito, entonces el valor más chico posible que tome la función en ese intervalo nunca va a existir, porque no tiene un valor límite por abajo. Ahora, por arriba, ¿tiene algún valor límite en ese intervalo? Y fíjense que sí, el valor más grande que está tomando la función es en B, en el extremo derecho del intervalo. En F en B es el valor máximo absoluto, pero no tuvo mínimo absoluto. ¿Te entendió esto? Sí, profe. Bueno, en realidad acá lo principal que querían que ustedes vieran en este ejercicio es bajo qué condiciones uno puede usar el teorema de valor extremo para asegurar la existencia de extremos absolutos. En el inciso A, las condiciones del teorema se cumplían, en el inciso B, no se cumplían. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, encuentre los puntos críticos de la siguiente función. 3x² más a en el numerador sobre x más 2 en el denominador. Bueno, acá hay que aclarar una cosa antes, y ¿qué son los puntos críticos? Bueno, en este recuadro yo expliqué o describí a qué vamos a considerar como punto crítico de una función. Los puntos críticos
van a ser los puntos que pertenecen al dominio de la función, de tal manera que la derivada en esos puntos o es cero o no existe. Esos van a ser los casos en los que nosotros vamos a considerar punto crítico de una función. ¿Y por qué es relevante la idea de punto crítico de una función en lo que venimos hablando? Básicamente es relevante porque, de vuelta, venimos hablando que en un dominio o en un intervalo abierto o en un intervalo cerrado, estamos buscando cuál es el valor más chico y el valor más grande. Y fíjense que siempre, o por ejemplo en este caso que yo dibujé acá, todos estos valores, que este sería un máximo relativo o un mínimo relativo, máximo relativo o mínimo relativo, incluso estos por ejemplo, son lugares donde la pendiente de la recta tangente a la función en este punto vale 0. En este punto también vale 0, en este punto también vale 0, en este también vale 0. Es decir, los puntos donde f' vale 0 son aquellos candidatos a ser máximos o mínimos relativos. E incluso este punto, que en el gráfico yo puedo decir que es un máximo relativo, porque es un lugar en donde yo puedo definir un intervalito alrededor de este punto, un intervalito abierto, donde ese valor de la función es el más alto de todos los valores posibles de la función. En ese intervalo, en ese punto puede verse que no puedo definir una recta tangente, porque tengo un pico. Ahí esa es tangente, esta es tangente, esta es tangente, todas estas son tangentes. No puedo definir una derivada ahí, no puedo definir la recta tangente. En este punto no existe la derivada. Y eso no quita que no sea un candidato a ser un máximo absoluto. Es por eso que defino como punto crítico estas dos posibles situaciones: cuando la derivada se haga 0 o cuando la derivada no exista, que son potenciales casos en los que las funciones va a tener máximos o mínimos relativos. Definido eso, ¿qué son los puntos críticos? El ejercicio me dice, encuéntrelos para esta función que está acá. Entonces, como estamos viendo, los puntos críticos están relacionados con la derivada. Entonces, lo que tendríamos que buscar para este caso es la derivada de la función que me dieron. Pero antes que nada, uno puede fijarse que el dominio de esta función claramente no incluye a x igual a menos 2, porque en x igual a menos 2 la función, el denominador se anula y por lo tanto no puedo dividir por 0. Entonces ya partimos de una función cuyo dominio son los reales menos el menos 2, perdón. Ahora, si agarramos esa función y le buscamos la derivada, obtenemos esto que está escrito acá. Como era cociente de dos cosas, estoy usando la regla para el cociente de funciones. Y por lo tanto la derivada me da esto. Y acá, como yo tengo que operar, porque tengo que buscar cuáles son los puntos donde la derivada se me pueda anular o no existir, una vez que derivé, tengo que tratar de escribir la derivada de la manera más sencilla posible. Entonces en este caso sí voy a manipular la expresión. Fíjense que acá he hecho la distributiva en el primer término y en el segundo término también. Que pasé de acá a acá. Y después junté los términos para armar solo un polinomio cuadrático en el numerador. Y en el denominador me quedó x más 2 al cuadrado. Y ahora lo que puede verse es que obviamente en esta derivada tampoco está incluido el valor menos 2 que no estaba incluido en el dominio de la función. Ahora, en principio parece no tener problemas en ningún otro lado esta derivada. Por lo tanto, no van a existir puntos donde la derivada no exista, excepto en el punto que no está incluido en el dominio.
Pero recuerden que para que un punto crítico esté en la categoría donde la derivada no existe, ese punto, xc, tiene que pertenecer al dominio de la función. En este caso, el punto donde esta derivada no existiría no pertenece al dominio, por lo tanto no lo consideramos como punto crítico a x igual a menos 2. Por otro lado, si buscamos la otra situación, la cual la derivada se haga 0, bueno, en este cociente, el único momento en el que este cociente va a valer 0 va a ser cuando el numerador se haga 0. Es decir, cuando ese polinomio cuadrático se haga 0. Así que buscamos con Bhaskara las raíces y obtenemos que las raíces son estas que están acá. Como la función de entrada tiene una constante que no está especificada, bueno, las raíces tampoco están delimitadas sencillamente. Dependen de lo que valga esa constante que me dieron. Pero sí yo puedo calcular qué valores puedo tener permitidos para esa constante que me han dado. De tal manera que las raíces que yo tenga sean raíces reales. Y puede verse que voy a tener raíces reales únicamente cuando lo que está dentro de la raíz, es más, lo que está dentro de este paréntesis que dice 12 más a, sea mayor o igual que 0. Es decir, que los a sean mayor o igual que menos 12. Solo en esos casos, en los que los valores de a sean de ese tipo, yo voy a tener puntos críticos para esta función. O sea, voy a hacer que se anule el polinomio cuadrático de arriba. Es más, yo acá puse a igual, mayor o igual que menos 12. Sin embargo, fíjense que si yo tomo el igual, el menos 12, me termina quedando que el punto crítico es menos 2. Pero menos 2 ya habíamos dicho que no pertenecía al dominio de la función. Así que ese no puede calificar, ese caso, esa situación, no puede calificar como punto crítico. Por lo tanto, solo van a tener puntos críticos esta función cuando a sea mayor estricto que menos 12. ¿Se entendió esto que hicimos hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, el resumen de este ejercicio... Perdón, Sí, que justo iba a hablar. ¿Puede explicar de nuevo la última parte? O sea, eso de que sí o sí tiene que A sí o sí tiene que ser mayor a menos 12. eso yo lo saqué de una vez que derivé y una vez que me doy cuenta que la solución viene de agarrar el numerador e igualarlo a 0, y por lo tanto, como es un polinomio cuadrático, es de buscar Bhaskara. Una vez que yo escribo Bhaskara, me encuentro esta expresión que está acá. Y donde yo le estoy pidiendo que para que estos puntos críticos existan, lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Fíjense que si lo que está dentro de la raíz no es mayor o igual que 0, o sea, es menor que 0, la raíz de un número negativo no existe. Y por lo tanto, eso significaría que este polinomio cuadrático no tendría raíces en los reales. Y eso significaría que no existirían puntos críticos para esas funciones. Entonces, para que existan puntos críticos, le pido o le exijo que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Y cuando planteo eso, acá en la raíz tengo 12 por el paréntesis 12 más a. Pedir que eso sea mayor o igual que 0 es pedir que el paréntesis directamente 12 más a sea mayor o igual que 0. Y eso me da esta solución, a mayor o igual que menos 12. Pero ahí hice una salvedad, y es que cuando yo tomo el igual a menos 12, lo que me queda es que el punto crítico sería igual a menos 2. Y x igual a menos 2 no pertenecía al dominio de la función. Y los puntos críticos tienen que pertenecer al dominio de la función. ¿Está? Por lo tanto, no puedo tomar el igual en esa desigualdad, y me queda directamente que para que la función tenga punto crítico, sí o sí los valores de a tienen que ser mayores estrictos que menos 12. En cualquier otro caso, cualquier otra función donde el a no cumpla con esto,
la función no va a tener puntos críticos. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Gracias. Buenísimo. Y vamos al ejercicio S5, que no sé si es el último. Y en el ejercicio S5 dice, encuentre los extremos absolutos de las siguientes funciones en los intervalos indicados. Fíjense que son todas funciones que me dan en un intervalo cerrado. Y me dice encuentre los extremos absolutos. Bueno, para esto nos vamos a armar una especie de receta que es muy útil para encontrar extremos absolutos de funciones continuas en intervalos cerrados. Cuando eso pasa, cuando las funciones son continuas y estamos trabajando en un intervalo cerrado, fíjense que el teorema de Weierstrass o el teorema de valor extremo, cuando la función es continua en un intervalo cerrado, me asegura que van a existir mínimos absolutos y máximos absolutos. Lo que yo tengo que hacer ahora es tratar de encontrarlos. Y la receta que vamos a usar para encontrarlos va a ser la siguiente. Y la he descrito acá en este recuadro amarillo. Primero, calcular cuáles son los puntos críticos de la función en ese intervalo. Es decir, lo que dijimos hace un rato, puntos donde la derivada se anula o puntos donde la derivada no exista dentro del intervalo cerrado. Una vez que los encontré, si es que hubiera puntos críticos, se calcula el valor de la función en esos puntos críticos para obtener cuánto vale la función en esos lugares. El tercer punto dice, además se calcula el valor de la función en los extremos del intervalo, es decir, f en A y f en B. Y el último punto es comparar los valores que obtuve, todos esos valores, en el paso 2 y en el paso 3, es decir, los valores de la función en los puntos críticos y los valores de la función en los extremos del intervalo. Y el que sea más grande, el o lo que sean más grandes, porque puede haber más de un máximo absoluto o más de un mínimo absoluto, pero simplifiquemos, el que sea el más grande de todos será el máximo absoluto y el que sea el más chico de todos será el mínimo absoluto. O si hay varios números que dan el mismo número, serán varios máximos o varios mínimos, etc. Así que tratemos de aplicar esa receta con los ejercicios de este inciso. Por ejemplo, el inciso A me da este polinomio cúbico y me dice el intervalo es el menos 2, un medio, cerrado. Bueno, esto es un polinomio cúbico y como sabemos que los polinomios son funciones continuas en todo su dominio, en los reales, entonces también será continua en un intervalo más chico de contenido dentro de los reales, es decir, en este intervalo cerrado, y por lo tanto cumplirá con el teorema de Weierstrass que dice que van a existir máximos y mínimos absolutos. Así que apliquemos la receta para encontrarlos. En primer lugar, calculemos la derivada. Cuando agarramos el polinomio cúbico y calculamos la derivada, me da esto que está acá. Que yo lo puedo escribir incluso un poco más simple, sacando factor común x, y me queda x por 3x más 4. Y puedo ver una cosa en primer lugar. En primer lugar, como esto es un polinomio y la derivada no tiene ningún problema en ningún lado, no va a haber puntos donde la derivada no exista, que sería uno de los candidatos a punto crítico. Por lo tanto, esos candidatos los desechamos. En segundo lugar, los otros candidatos son cuando la derivada valga 0. ¿Para qué valores la función f' puede valer 0? Y bueno, para cuando en este producto alguno de los dos valga 0. Entonces, o x es 0 o 3x más 4 es 0. Y 3x más 4 va a ser 0 cuando el x sea menos 4 tercios. Entonces acabo de encontrar dos puntos críticos. Uno es x igual a 0 y el otro x igual a menos 4 tercios. En el segundo paso, lo que tenía que hacer era agarrar la función y evaluarla en esos puntos. Cuando la evalúo en 0, me da menos 3. Cuando la evalúo en menos 4 tercios, me da menos 49 sobre 27, que es aproximadamente menos 1,8. El siguiente punto me dice evalúe la función en los extremos del intervalo.
un extremo era menos 2 y el otro era un medio. Cuando evalúo en menos 2 me da menos 3 y cuando evalúo en un medio me da menos 19 sobre 8, que es aproximadamente menos 2,3. Finalmente, en el último punto me dice compare estos valores y fíjese cuál es el más grande y cuál es el más chico. Fíjense que de los valores que me han dado, en f igual a 0 y en f igual a menos 2, en ambos me dio menos 3. Y esos son los valores más chicos que tomó la función de estos 4 valores. Por lo tanto, en esos dos valores, en x igual a 0 y en x igual a menos 2, la función tiene mínimos absolutos, tiene 2 mínimos absolutos. Y de todos los valores, el más grande encontrado es en aquel en el que valió menos 1,8, o del orden de menos 1,8. Y eso se dio para x igual a menos 4 tercios. Por lo tanto, en menos 4 tercios la función tendrá un máximo absoluto que pertenece a este intervalo. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo me doy cuenta, o sea, qué función me tiene que dar para que la derivada sea nula, para que la derivada no exista? ¿Cómo qué función te tiene que dar? Cualquier... Un ejemplo de una función donde la derivada no exista. Por ejemplo, la función módulo de x... ya vamos a ver un ejemplo, pero por ejemplo la función módulo de x en el intervalo entre menos 1 y 1. Primero, la función módulo de x es una función continua. Si recordamos, esta es la función módulo de x, ¿no? Si yo te doy el intervalo menos 1, 1, cerrado, acá la función tiene un pico. Entonces, por más que la función es continua y está definida para todos los reales, f' en 0 no existe. Entonces, ese es un punto donde la derivada no existe. Pero, si en ese intervalo yo te pido que me encuentres cuál es el máximo y el mínimo absoluto, en x igual a 0 está el mínimo absoluto. Porque ese es el valor, este es el punto, f en 0, es el punto más chico que toma la función, el valor más chico que toma la función en ese intervalo cerrado. Por lo tanto, en x igual a 0 hay un mínimo absoluto. Y justamente en ese punto es donde la derivada no existió. ¿Se entiende? Y ese es un punto crítico. Y eso es un punto crítico. Es por eso que cuando uno busca puntos críticos, no alcanza solo con ver puntos donde la derivada se anule, sino que también hay que buscar puntos donde la derivada no exista. ¿Está? Listo, gracias. Y algo que yo no dije acá mientras lo resolví, es que cuando uno encuentra los puntos críticos, como por ejemplo en este caso 0 y menos 4 tercios, uno tiene que chequear que esos puntos están dentro del intervalo que a mí me dieron. ¿Está? Por ejemplo, 0 está dentro del intervalo que me dieron, sí, sí está. Y menos 4 tercios, también. Menos 4 tercios es aproximadamente menos 1,33. Y eso está en este intervalo. Por lo tanto, por eso mantuve los dos puntos críticos que encontré. Muchas veces puede pasar que yo encuentro puntos críticos y alguno de los puntos críticos no me cae dentro del intervalo que yo estoy analizando. Si eso pasa, ese punto no lo tengo en cuenta. ¿Queda claro? Bueno, vamos con el inciso B. El inciso B es más o menos de lo que estuvimos hablando hace un ratito que recién me preguntaste. Dice,
encuentre máximos y mínimos absolutos de la función módulo de x menos 1 en el intervalo menos 2, 3. Bueno, en principio, la función es continua en todos los reales, no tiene ningún problema. Es la función módulo de x corrida un lugar hacia la derecha. Así que tiene que existir el máximo y el mínimo absoluto. Ahora, lo primero que voy a hacer es escribir la función módulo de x con su definición, como corresponde, para que yo pueda saber cómo se comporta la función en todos los x que pertenecen a la recta real. Si la función es módulo de x menos 1, entonces valdrá x menos 1 si x menos 1 es mayor o igual que 0, y valdrá menos x menos 1 si x menos 1 es menor que 0. Ahora, esto me está diciendo que si x menos 1 es mayor que 0 significa los x mayores iguales que 1, y el de abajo los x menores que 1. O sea que la función tiene dos comportamientos distintos, uno a la derecha del 1 y otro a la izquierda del 1. Y justo el 1 está dentro del intervalo que a mí me dieron para analizar, entre el menos 2 y el 3. Por lo tanto, en ese intervalo yo voy a tener que trabajar con toda esta función para encontrar los máximos y los mínimos absolutos. Recordemos que el primer paso para encontrar el máximo y mínimo absoluto es buscar la derivada de la función. Entonces yo tengo que buscar la derivada de esta función. Como tengo una función partida, ya habíamos visto nosotros en capítulos anteriores, que para buscar la derivada de una función partida, lo primero que tengo que hacer es, primero, definir los intervalos abiertos donde está definida la función partida. Es decir, los x mayores que 1 y los x menores que 1, sin el igual. En esos lugares donde están definidos los intervalos abiertos, mayores que 1 y menores que 1, la derivada en cada uno de esos intervalos va a ser la derivada usando las reglas de derivación. Es decir, en x mayor que 1 será derivar x menos 1. Cuando derivo x menos 1, con la regla de derivación lo que me da es 1. Y eso es lo que puse acá. Cuando derivo menos x más 1, que es lo que está acá abajo, la derivada me da menos 1. Entonces, la derivada de la función en los intervalos abiertos, mayores que 1 y menores que 1, es esta que está escrita acá. Pero sin embargo, para completarla, tengo que saber cuánto vale la derivada en x igual a 1, es decir, donde se empalman esos intervalos. Y para poder saber cuánto vale la derivada en el lugar donde se empalman, como es una función partida y a la derecha del 1 tengo una función distinta que a la izquierda, sí o sí tengo que usar la definición de derivada por izquierda y por derecha. Es decir, hacer el límite del cociente incremental. Y eso es lo que he hecho acá en el ejercicio. Primero calculo la derivada por derecha del 1 y escribí el límite, la definición del límite como el límite para h que tiende a 1 más u menos h en 1 sobre u para u que tiende a 0. Fíjense que cambié la variable porque tuvimos la mala suerte de que el nombre que le pusieron a la función en este ejercicio es h. Y usualmente escribimos la definición de derivada con h, entonces para no confundir, cambié el nombre de la definición, en vez de h le puse u. Bueno, entonces esta es la definición de la derivada por derecha. Y ahora para calcular el límite lo que tengo que hacer es ver cuál es la función que está a la derecha del 1. La función que está a la derecha del 1 es la x menos 1. Y entonces a esa función es la que la tengo que evaluar en 1 más h. Entonces tengo x menos 1, pero en vez de x ponga 1 más u, perdón. Entonces tengo 1 más u menos 1 menos el valor de la función en 1. ¿Cuánto vale la función en 1? Bueno, el igual está acá. Entonces evaluar esto en 1 me da 0. Entonces pongo el 0 acá, sobre u. Ahora si saco los paréntesis, esto me queda 1 más u menos 1. Los 1 se simplifican. Me queda u sobre u. Los u se simplifican. Y me queda el límite de 1 para u que tiende a 0, que es 1. O sea, la derivada por derecha en x igual a 1 me dio 1. Si hago el mismo procedimiento por izquierda, tengo la misma definición, pero en este caso tengo que analizar la función que está a la izquierda del 1. A la izquierda del 1 la función es esta, la menos x menos 1. Entonces si a esta la evalúo en 1 más h,
en 1 más u, perdón, me queda esto que está acá, menos el valor de h en 1, que es el mismo que antes, 0, y va el mismo número acá. Cuando resuelvo esto y saco los paréntesis y meto los signos, me queda menos 1, menos u más 1, los 1 se simplifican, me queda menos u sobre u, los u se simplifican, y me queda el límite de menos 1 para u que tiende a 0, y eso me da menos 1. Entonces la derivada por izquierda en 1 me da menos 1. Como la derivada por izquierda y por derecha no son iguales, el límite, la derivada en x igual a 1 no existe. Y entonces, como no existe la derivada en x igual a 1 y x igual a 1 es un punto del dominio de la función, entonces x igual a 1 es un candidato a punto crítico para esta función. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Perdón, profe, ¿por qué menos 1? ¿Por qué menos 1 no, digo? Repetime la pregunta, te escucho muy bajito. ¿Por qué menos 1 no? ¿No puede ser un punto crítico? ¿Por qué? A ver, repetime. Menos 1. X ¿Por qué menos igual 1 a... puede ser? Acá lo que estamos obteniendo es que en x igual a 1 hay un punto crítico. ¿Está? Que es el lugar donde se empalman las funciones. Ahora no te entendí muy bien qué me preguntaste. ¿Por qué? ¿En qué lugar no pueden ser el punto crítico? ¿Por qué tomaste como 1, digamos, el punto crítico? Solamente, no el menos 1, no entendí. Porque, a ver, yo lo primero que hice fue calcular la derivada. ¿Hasta ahí estábamos? Sí. Pero la derivada yo la calculé. En primer lugar, como es una función dividida por tramos, la dividí en los intervalos abiertos y dejé por separado los puntos donde se unen los intervalos. En el primer intervalo abierto son los x mayores que 1, y para buscar la derivada ahí, lo que hice fue ver cuál era la función que correspondía a ese intervalo y derivarla. Y en ese caso me dio 1. En el otro intervalo abierto, los x menores que 1, busqué cuál era la función que correspondía a ese intervalo y la derivé, y en ese caso me dio menos 1. Entonces, la escritura de la derivada hasta este punto me dio esto que está acá. Pero todavía me faltaba saber cuánto vale la derivada en 1. ¿Está? Y como habíamos dicho en los capítulos anteriores, cuando yo tengo este tipo de problema, para sacar la derivada en un punto fijo y a la derecha y a la izquierda de la función tengo funciones distintas, sí o sí tengo que usar la definición de derivada para encontrar el valor de la derivada. Por eso hice todos estos cocientes incrementales y la definición de derivada para encontrar la derivada por derecha y por izquierda. Y cuando las calculé, lo que terminé llegando es que la derivada por derecha es distinta de la derivada por izquierda, porque por derecha me da 1 y por izquierda me da menos 1. Y recordar que estos cálculos yo los estoy haciendo para la derivada en x igual a 1, que es el punto que no está acá. Por lo tanto, como por derecha y por izquierda las derivadas me dan distintas, la derivada en x igual a 1 no existe. Y como x igual a 1 es un punto del dominio de la función, ese punto pasa a ser un candidato a punto crítico, porque es un punto donde la derivada no existe. ¿Está? ¿Queda claro esa parte? Pero fíjate que todavía no terminé de analizar todos los puntos críticos, porque me faltaría la otra parte, la parte donde dice que hay otros candidatos a puntos críticos que se dan cuando la derivada se anula, cuando la derivada vale 0. Entonces yo tengo que volver y mirar esto que escribí de la derivada y preguntarme, ¿hay algún punto donde la derivada se anule? Y la respuesta es no, porque para todos los x mayores que 1, la derivada vale constantemente 1.
Y para todos los x menores que 1, la derivada vale constantemente menos 1. Nunca se anula. Por lo tanto, no tengo ningún candidato a punto crítico que provenga del lado de ver cuándo la derivada se anula. Entonces, el único candidato a punto crítico que terminé sacando fue el punto donde la derivada no existió, y ese punto se dio en x igual a 1. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso hasta ahí? Sí, profe. Entonces sigo con los siguientes pasos de la receta. Lo que me queda ahora es agarrar el punto crítico, que es x igual a 1, y evaluarlo en la función y ver cuánto me da. Cuando lo evalúo en la función, veo que me da 0. Entonces listo, lo guardo. Por otro lado, los extremos del intervalo eran el menos 2 y el 3. Evalúo la función en menos 2 y evalúo la función en 3. Fíjense que cuando la tengo que evaluar en menos 2, menos 2 es menor que 1, entonces tengo que usar esta fórmula. Y cuando tengo que evaluarlo en 3, 3 es mayor que 1, entonces tengo que usar esta fórmula. Cuando hago eso, veo que en menos 2 me da 3 y en 3 me da 2. Entonces ahora lo que tengo que hacer es comparar el valor 0, el 3 y el 2. ¿Cuál es el valor más grande o el valor más chico? El valor más grande se da cuando valió 3, y eso se dio en x igual a menos 2. Entonces, en menos 2, la función tiene el máximo absoluto. ¿Y cuál es el más chico? El más chico se dio cuando valió 0, y 0 valió en x igual a 1. Entonces, en x igual a 1 tengo el mínimo absoluto. Y fin de la historia. Solo para recapitular un poco, el mínimo ocurrió donde la derivada no existía. Y el máximo ocurrió en uno de los extremos del intervalo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este ejemplo está puesto acá a propósito para que se den cuenta la relevancia de que punto crítico no es solamente los puntos, no son solamente los puntos donde la derivada se anula, sino que también son los puntos donde la derivada no existe. Y que tranquilamente esos puntos pueden terminar siendo el máximo o el mínimo absoluto que estoy buscando. En el siguiente ejemplo, fíjense que es la misma función, pero me han cambiado el intervalo. El intervalo cerrado ahora está entre menos 2 y menos 1. Entonces, si recordamos cómo habíamos escrito la función, cuando la definición de módulo, el intervalo menos 2 menos 1 está totalmente dentro de una de estas opciones, en la opción x menor que 1. Por lo tanto, yo puedo reescribir la función h simplemente como la opción, como la segunda opción, como menos x menos 1, que en realidad es como menos x más 1 si meto el menos adentro. O sea que la función h para el inciso c es directamente la menos x más 1. Entonces con esa puedo ir buscando la derivada. La derivada de esto es directamente menos 1, constantemente menos 1. Y a esta función, esta derivada, por ejemplo, no tiene problema en ningún lado en este intervalo, por lo tanto no existen puntos donde la derivada no exista, y tampoco se anula en ningún lado, por lo tanto no hay puntos donde la derivada valga 0. Entonces, para este ejemplo, no hay puntos críticos. No hay puntos críticos de ningún tipo. Entonces no tengo en dónde evaluar la función para punto crítico y paso directamente a evaluar la función en los extremos del intervalo. Un extremo era menos 2 y el otro extremo era menos 1. El menos 2 vale 3 y el menos 1 vale 2. Por lo tanto, el menos 2 tendrá el máximo absoluto y el menos 1 tendrá el mínimo absoluto. ¿Se entendió? Sí, profe. Finalmente,
el último ejercicio dice, es la función, la variable es s ahora, e a la s más e a la menos s, en el intervalo menos 1, 2. Bueno, puede verse que esta función es continua, así que en todos los reales, así que va a tener máximo y mínimo absoluto. Apliquemos la receta para encontrarlos dentro de este intervalo. La derivada de esta función es esta que está acá. Derivo la primera, que es la exponencial, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, más, acá abajo tengo una composición, es la derivada de la exponencial valuada en lo que estaba adentro, sin tocar, por la derivada de lo que está adentro, que es menos 1. Así que la derivada me queda esto que está acá, e a la s menos e a la menos s. Cuando uno ve esta función, se da cuenta que tampoco tiene problema en ningún lado. Las exponenciales yo las puedo evaluar en todos los puntos de la recta real, así que no va a haber puntos donde la derivada no exista. Entonces me queda solo ver, como para buscar punto crítico, lugar donde la derivada se anule. O sea, ahora voy a tener que trabajar un poco con esta derivada. Y acá yo la he escrito a la derivada. Lo primero que hice fue escribir a e a la menos s como 1 sobre e a la s. Y después hice denominador común y me terminó quedando esto que está acá, e a la 2s menos 1 en el numerador y en el denominador e a la s. Y yo quiero buscar cuando esto va a valer 0. Un cociente va a valer 0 cuando el numerador se haga 0. Así que directamente tengo que plantear esto igual a 0. Sigo despejando, paso el 1 para el otro lado. Ahora me saco de encima la exponencial componiendo con el logaritmo de ambos lados. Entonces 2s es igual al logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 era 0. Así que paso dividiendo el 2 y me quedó simplemente que s tiene que valer 0 para que la derivada valga 0. Y ese es el único punto crítico que tiene esta función, s igual a 0. Cuando evalúo en ese punto crítico, me da el valor 2. Por otro lado, tengo los extremos del intervalo, uno es menos 1 y el otro es 2. Evalúo la función en menos 1 y me da aproximadamente 3. Evalúo la función en 2 y me da aproximadamente 7.5. Y ahora comparo esos valores y me doy cuenta que el más grande es 7.5, por lo tanto en 2 va a tener el máximo absoluto, y el más chico se da en x igual a 0, cuando vale 2. Por lo tanto, en x igual a 0, perdón, en s igual a 0, voy a tener el mínimo absoluto. Y fin de la historia. Entonces fíjense que el procedimiento para encontrar máximos y mínimos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado es muy receta, muy resolver estos puntos que están acá, y siguiendo paso a paso la receta los podemos terminar encontrando. Es buscar puntos críticos, si los hubiera, evaluarlos en la función, evaluar además en la función los extremos del intervalo y después comparar todos esos valores y ver cuál es el más grande y cuál es el más chico, y los más grandes serán máximo absoluto y los más chicos serán mínimo absoluto. ¿Está? Si me da un intervalo abierto, ¿es lo mismo? ¿Es con la misma receta? No, en un intervalo abierto no funciona, porque en un intervalo abierto yo ya no puedo evaluar la función en los extremos. ¿Está? Porque ni el extremo A ni el extremo B pertenecen al intervalo. Entonces, si tuviera un intervalo abierto, los únicos candidatos a máximo absoluto o a mínimo absoluto se darían para los potenciales puntos críticos que existan de la función dentro de ese intervalo. Es decir, directamente los valores donde la derivada se anule o donde la derivada no exista. Y esos serían los candidatos a máximos absolutos o mínimos absolutos dentro de ese intervalo. Sin embargo, tendría que hacer un análisis completo de la función dentro del intervalo para darme cuenta si terminan siendo absolutos o no. ¿Está? Imagínate este caso. Tengo esa función. Y yo te digo, el intervalo AB
es este. Pero yo estoy tomando el abierto a B. ¿Está? Entonces vos como punto crítico vos vas a encontrar este. Este va a ser un XC sub 1. Y también vas a encontrar este. XC sub 2. ¿Por qué sé que los vas a encontrar? Porque acá la derivada es nula y acá la derivada es nula. Entonces sé que los vas a encontrar. Yo sé que f' en XC sub 1 va a ser 0 y f' en XC sub 2 va a ser 0. Ahora, la pregunta es, dentro de este intervalo, ¿esos son los valores más grandes y más chicos que puede tomar la función? De lo que yo dibujé acá, el XC sub 2, sí puede ser el más chico, porque parece ser el más chico de todos los valores que toma la función. ¿Está? Justamente porque en este extremo el valor de la función es siendo un poco más grande que el valor que me dio en el mínimo. Pero este valor, que es un máximo relativo, no es el valor más grande que toma la función en ese intervalo. Porque acá estoy viendo que la función tiene valores más grandes. Y ninguno de estos puede ser máximo absoluto de la función ahí, porque el intervalo está abierto. Siempre puedo irme moviéndome hacia el B y encontrando valores que se acercan cada vez más a este valor, pero que nunca lo alcanzan. Entonces, en este ejemplo, no hay máximo absoluto y el mínimo absoluto es uno de los puntos críticos que yo encontré. Ahora, si yo hubiera cambiado el extremo A y lo hubiera puesto en otro lado, son más chicos que el valor mínimo que obtuve para el punto crítico XC sub 2. Entonces, ese punto crítico tampoco es mínimo absoluto en este intervalo AB. Entonces, ninguno de los puntos críticos que yo encontré, por más que me describen extremos relativos, califican como extremos absolutos dentro de este intervalo abierto. ¿Se entendió? Sí, gracias. Miremos un poco cómo son los ejercicios de taller de esta guía. Así rápidamente. Bueno, los primeros ejercicios son conceptuales, o sea, no tienen gran desafío. El T4, bueno, ya vamos a volver al T4. El T5 es encuentre los puntos críticos de las siguientes funciones, o sea, esto es igual que lo que hicimos en el ejercicio de taller S2. Perdón. No, en el S4, perdón. Son igual que el S4, es decir, buscar puntos críticos de estas funciones. O sea, ahí no hay ningún misterio. El T6, bueno, nos pregunta los lugares donde en la figura... Ah, este es un poco más... Bueno, este ya lo vamos a ver dentro de un rato. El T8 es igual que el ejercicio S3 del seminario, es decir, aplicación del teorema de valor extremo. El T9 es igual que el S5 del seminario, es decir, encontrar extremos absolutos en intervalos cerrados. El T10, bueno, es un poco de pensar y unos cuantos más también de pensar. Así que retrocedamos un poco y veamos algunos ejercicios para darles pistas. Fíjense en el T4. Dice, decida si las siguientes premisas son verdaderas o falsas y dé un contraejemplo para aquellas que son falsas. Fíjense, en el inciso A dice, una función siempre tiene extremos absolutos en un intervalo. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Alguna idea? Falso. Bueno, acá veo un falso y es verdaderamente falso. Y es de lo que hemos estado hablando. Fíjense, dice,
una función siempre tiene extremos absolutos en un intervalo. Es falso. De un contraejemplo. Y bueno, el ejemplo más fácil que uno podría dar, qué sé yo, es una recta. ¿Y por qué le digo una recta? Porque no me dice qué tipo de intervalo. Entonces yo tranquilamente puedo hacer el intervalo abierto a B. Y en este intervalo abierto, la función no va a tener ni máximo ni mínimo. ¿Está? ¿Queda claro eso? Sí, profe. El inciso B dice, una función siempre tiene extremos absolutos en un intervalo cerrado. Siempre tiene extremos absolutos en un intervalo cerrado. ¿Eso es verdadero o falso? Si la función es continua, sí. Claro, pero no me dijo nada de la función, o sea que la función podría ser discontinua en un intervalo cerrado. Por lo tanto, la afirmación es falsa también. Y pensemos un contraejemplo. Ahora me están diciendo que es cerrado el intervalo. ¿Qué función yo puedo armar en este intervalo que no tenga algún máximo o algún mínimo? Imaginen, puede ser una cosa que venga... Bueno, el A lo toma. Puede ser algo que venga así. Toma ese valor. Y acá... y acá sigue por acá. Y después va por allá. Solo por poner un ejemplo. Esta función está definida en todos los puntos de este intervalo. Pero es discontinua. Y ahora yo me pregunto, ¿existe un valor que sea el más grande de todos los valores posibles en este intervalo? Y la respuesta es no. Porque parece que el valor más grande se va tomando cuando se va acercando para acá. Pero en este punto, la función no vale eso, sino que vale esto. Entonces todos estos valores se acercan todo lo más que yo quiera a este, pero nunca llegan ahí. Por lo tanto, no hay máximo absoluto en este intervalo. Y el intervalo era cerrado. Pero la función, en este caso, era discontinua y no cumplía con eso. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. En el inciso C, una función continua siempre tiene extremos absolutos en un intervalo cerrado. Y eso es verdadero porque eso es exactamente lo que dice el teorema del valor extremo. El teorema del valor extremo dice una función continua en un intervalo cerrado, entonces existe al menos un extremo, un máximo absoluto y un mínimo absoluto dentro de ese intervalo cerrado. Listo. Eso es verdadero. El inciso D dice, una función discontinua en un intervalo cerrado no tiene extremos absolutos en ese intervalo. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué creen que es verdadero? ¿No es el ejemplo que vimos recién? Pero este ejemplo es de una función discontinua, no de cualquiera. Y fíjate que la aseveración que hace acá es bastante fuerte. Dice, una función discontinua en un intervalo cerrado no tiene extremos absolutos en ese intervalo. Es decir, te dice, nunca tiene, no importa cuál sea la función discontinua. Entonces yo te puedo armar tranquilamente otra función discontinua de esta manera. Ahora le relleno el punto de arriba y le pongo vacío el de abajo. Esa función discontinua en un intervalo cerrado, ¿tiene máximo absoluto? La respuesta es sí. El máximo absoluto es este.
Porque ese es el valor más grande que toma la función en todo el intervalo AB cerrado. ¿Tiene mínimo absoluto? Sí, es este. Porque ese es el valor más chico que toma la función en todo ese intervalo cerrado. ¿La función era discontinua? Sí. ¿Queda claro? Entonces uno puede armarse una función que sea discontinua en un intervalo cerrado y aún así tener mínimo y máximo. Y eso no contradice el teorema del valor extremo. Porque el teorema del valor extremo dice, si es continua y estoy en un intervalo cerrado, seguro que tiene. Si no es continua, no me dice nada. No es que me está diciendo lo contrario. No me dice nada. No puede asegurar nada. ¿Queda claro? Y justamente por esto que pasa, porque cuando la función es discontinua, a veces puede tener y otras veces no. ¿Estamos con eso? ¿Se entendió o quedó alguna duda? Se entendió, profe. Pueden decir que no se entendió también, ¿eh? Bueno, y los últimos dos dicen, una función discontinua en un intervalo cerrado no necesariamente tiene extremos absolutos, y eso es verdadero, porque por una de las cosas que acabamos de hacer hace un rato. Si es discontinua, no necesariamente tiene extremos absolutos, eso es cierto. Y una función discontinua en un intervalo abierto no necesariamente tiene extremos absolutos en ese intervalo, también es cierto. Y porque lo que relaja ahí es el no necesariamente. Cuando me dicen no necesariamente significa que puede pasar cualquier cosa. O puede tener o no puede tener. ¿Está? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, vamos al T6. Fíjense en el T6 dice, en la siguiente figura se muestra la gráfica de la derivada de una función. No es la función, sino que es la derivada. Marquen los valores de x donde se encuentran los puntos críticos de la función original. ¿Cuáles creen que son los puntos críticos de la función original? Si esta es la gráfica de la derivada. Donde Claro, la derivada es 0. Acá en -3 es un punto crítico, 0 es un punto crítico, y acá en 3 también tengo un punto crítico. ¿Está? Perdón, no es en 3, es en 2,6, por ejemplo. En 3 lo que tengo es esta asíntota acá. Ahí esa asíntota me está diciendo que la derivada no existe, pero habría que ver si la derivada esa no existe porque esa asíntota ya venía en la función o no. Si venía en la función significa que ese punto no pertenece al dominio de la función y por lo tanto si no pertenece al dominio de la función no puede considerarse como punto crítico. Pero seguro puntos críticos en este gráfico son el -3, el 0 y el 2,6. ¿Se entendió? ¿Entiendes? Sí. Bueno. Les voy a dejar que piensen el T10. En sus casas, porque fíjense el T10 dice grafique una función f de x en un intervalo cerrado 0,8 que cumpla con todos estos requisitos. Entonces vayan haciendo un gráfico, vayan poniendo estos requisitos de mínimo, máximo absoluto, mínimo relativo, máximo relativo, y después que tengan puesto todo eso en el gráfico, invéntense una gráfica de función que cumpla con todas esas condiciones y listo.
No es muy difícil. Quisiera hacer algún ejercicio, yo sé que hace mucho tiempo que estamos acá, pero del T11 o el T12, creo que el T11 vamos a hacer. Fíjense lo que dice. Dice, sean dos números enteros positivos. Bueno, los números son A y B. Encuentre sus valores sabiendo que A más B es igual a 8 y que la suma de sus cuadrados es la mínima posible. ¿La suma de sus cuadrados qué es? La suma de A cuadrado más B cuadrado. ¿Está? Y esta tiene que ser la más chica posible. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Bueno, una manera es plantear como que esto es una función, la función A cuadrado más B cuadrado. Y voy a tratar de que esta función esté expresada en función de una sola incógnita. ¿Y cómo voy a sacarme de encima alguna de ellas? Es usando esta condición que me dieron acá. Por ejemplo, B es igual a 8 menos A. Entonces, si hago ese reemplazo en esta función, yo tendré que esto será A cuadrado más 8 menos A al cuadrado. Entonces, esta función es una función exclusivamente de A. ¿Estamos? La variable la puedo pensar como que es la A. Y fíjense que esta función no es muy complicada, es más, si quieren la podemos simplificar. Esto es A cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 8 por A menos A cuadrado. Perdón, más A cuadrado. O sea que acá te lo puedo pensar como que 2 veces A cuadrado más 8 al cuadrado menos 16 por A. Y esto, fíjense, en la variable A, esto no es otra cosa que un polinomio cuadrático. ¿Está? Entonces yo estoy buscando, y un polinomio cuadrático es una función continua, y me están diciendo que lo que yo estoy buscando es que A cuadrado más B cuadrado sea lo más chico posible. Y eso es como me estaría diciendo como que estoy buscando el mínimo de esta función. Si esto es un polinomio cuadrático, y fíjense que es un polinomio cuadrático con ramas para arriba, porque el número que acompaña al exponente más grande es positivo, entonces este polinomio va a tener un mínimo. ¿Cómo hago para encontrar ese mínimo? Y bueno, una opción es buscando el punto crítico, o sea, derivando, y encontrar el punto crítico, es decir, cuando esto se haga 0. ¿Cuál es la derivada de esto? Y esto será 4A, esto vale 0, y esto vale menos 16. ¿Cuándo esta derivada valdrá 0? Y esto es cuando 4A es igual a 16, es decir, cuando A sea igual a 4. En este punto, yo sé que esto tiene un punto crítico. Y como sé que esto es un polinomio cuadrático con ramas para arriba, ese punto crítico va a ser un mínimo. Entonces, para ese valor de A, se va a cumplir que la suma de los cuadrados sea lo más chico posible. Y si A vale 4, B también vale 4. Bueno, algo muy similar hay que hacer para el ejercicio T12, que dice, encuentre el punto de la recta 3x más 1, cuya distancia al punto 1, 1 sea la más chica posible. En ese caso lo que hay que hacer, chico, es la distancia entre dos cosas. No quería hacer eso, quería hacer esto.
O sea, que a mí me están dando una recta, la 3x más 1 en 0 pasa por 1 y en 1 pasa por 4 más o menos. O sea, por ahí. Esta es la recta 3x más 1. Y el punto 1, 1 es este. Y a mí lo que me dice es, ¿para qué punto? Fíjense, si yo agarro cualquier punto de la recta, este por ejemplo, y mido la distancia al punto 1, 1, me da esta línea. Si agarro este, me da esta línea. Si agarro este, me da esta línea. Si agarro este, me da esa línea. Acá, esa línea. Acá, esta línea. Acá, esta línea. Lo que el ejercicio me está preguntando es, ¿para qué valor de x yo puedo poner acá? De tal manera que esta g sea la más chica posible. De todas las distancias de un punto de la recta al 1, 1, yo tenga la distancia más chica posible. Lo primero que deberíamos saber es cómo se calcula la distancia entre dos puntos en el plano XY. Y la distancia, acá les dice la ayuda, se calcula de esta manera. Si yo tengo un punto X1 y 1 y un punto X2 y 2, la distancia se calcula como, acá lo dice, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, todo raíz. Y acá estoy calculando todas estas distancias de todos estos puntos al punto x1, al punto 1, 1. O sea que uno de estos puntos yo los conozco. Puedo poner que este sea el 1, 1. O sea que la distancia en esa parte la reemplazo directamente como el x2 sea x2, pero el x1 es 1. El y2 todavía no lo conozco, pero el y1 es 1. ¿Está? Y por otro lado yo sé que el x2, x1, el x2 y 2 es de tal manera que están sobre la recta. Y la ecuación de la recta era 3x más 1. O sea que si yo me paro en x2, un punto que está sobre la recta es el 3x2 más 1. Para simplificar, llamo todo x. Y entonces en esta ecuación de la distancia, al x2 lo reemplazo por x. Y al y2 lo reemplazo por, perdón, esto no va, por 3x más 1. Menos 1, todo al cuadrado. Y fíjense que esta ecuación de distancia ahora me quedó expresada en una sola variable, la variable x. Y esta ecuación me describe la distancia de cualquier punto sobre la recta al punto 1, 1. ¿Cómo hago para buscar la distancia más chica? Bueno, la encontraré derivando la función d de x y buscando cuando esta derivada se me hace 0. Y esa función se puede demostrar, y cuando encuentre ese número será tal que la distancia esta sea la más chica posible. ¿Quedó cuál es la idea más o menos? O sea que tengo que sacar la derivada y evaluarla en 0. Sacar la derivada e igualarla a 0. Ah, Y ver para qué x la derivada vale 0. listo. ¿Está? Y eso les va a dar el punto de la distancia más chica. Después, si ustedes hacen un grafiquito lindo, con esta recta bien dibujada y el punto 1, 1, todo a escala, cuando encuentren la solución,
dibujen el punto en ese gráfico y se van a dar cuenta que esa distancia va a ser una distancia como esta, la que es la más cortita de todas las posibles distancias entre la recta y el punto 1. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, y abandonamos acá entonces.